También en esta parte empecé a colocar colores muy oscuros, coloqué algunos verdes, azules y también rojo óxido muy oscuro, y luego también lo puedo oscurecer todavía un poco más porque en la obra de Degas, por ejemplo, se ve el carbón en esta parte. El carbón y parecerían ser algunos trazos de tierras muy oscuros. Entonces también aquí puedo oscurecer algo con el lápiz carbón. Y también, bueno, cuando tienen superposición de trazos de colores, pasar un lápiz por encima también crea un efecto de línea. Y los trazos empiezan como a quebrar y a ser más finos también. En el caso de esta obra también, por ejemplo, el cuerpo de la mujer tiene como los trazos en todos los sentidos. Por eso, igual no se preocupen en hacer perfectamente como hizo Degas, porque lo más interesante es que ustedes sean espontáneos. Pueden estudiar un poquito si quieren la obra detalladamente, pero concéntrense en los colores y luego traten de describir el cuerpo con pequeños trazos. Por ejemplo, en este caso hice exactamente el mismo tratamiento que la bañera, exactamente el mismo, pero bueno, con colores rosas y ocres, y todavía estoy dejando la parte de la sombra porque quiero tener una base para luego trabajar con trazos más largos que voy a ir superponiendo a la sombra también. Y no se preocupen por el dibujo si en algún momento, lo más importante es que sean espontáneos aunque se desdibuje, porque luego pueden hacer trazos nuevos con carbón o con pastel y volver a armar la figura. Pero lo interesante es que no cuiden el contorno, sobre todo si trabajan tan pequeño como es en este caso, porque es mejor hacer todo suelto para crear una trama, por ejemplo, de base, y luego sí empiezan a cuidar un poquito el dibujo hacia el final del trabajo en esta zona. Lo principal es trabajar como trabajamos arriba a la derecha, por mucha superposición de capas, de trazos, y en la bañera la textura es así, como también casi todo es vertical, pero en algunos lados es horizontal, y los trazos son cruzados y son como X bien cerradas, que eso se logra por medio de hacer trazos verticales, y la segunda capa, por ejemplo, una capa siguiente un poquitito más inclinada que la anterior, y luego vuelven a repetir el sentido, y así van creando como una trama rica que se ve como un entretejido. Por eso a Degas muchas veces acompañaba la forma del objeto, pero la mayoría de las veces, sobre todo en los cuerpos, no lo hacía, contradecía la figura, porque lo que a él le interesaba más era este juego de intrincadas capas que quedaba como un entretejido de pastel. Y con un color verde grisáceo retoqué las sombras porque me gustó más cómo armonizaba este color que el anterior, que se veía un tierra más apagado. Entonces hice distintos toques por toda la figura de un color verde oliva, pero más desaturado todavía, y aunque no lo veo en la fotografía, pero es un color que me gusta, entonces también lo sumé. Y ahora lo que voy a hacer, entonces seguimos con las tramas, y esta textura también es muy similar a todo lo que estamos haciendo, tanto en la figura femenina como en la bañera, es igual también. Entonces la única diferencia es que las sombras, en este caso, sí está describiendo esta toalla, y eso lo hace también por medio de marcar los pliegues. Entonces está marcando tanto los pliegues que están con luminosidad como los que están en sombra.
Entonces lo que voy a realizar es con un gris un poquito más oscuro y un azul oscuro también puede ser, puedo hacer pequeñas tramas donde veo que está la sombra por el dibujo del carbón, y luego todo lo demás lo voy a trabajar de una manera muy suelta, partes puede ser en zigzag como aquí, o también puede ser lineal cuando encuentre, por ejemplo, los pliegues de esta toalla, para ir marcando también su volumen. Entonces tengo que indicar la textura, el volumen y los pliegues. Entonces simplemente voy a utilizar el mismo sistema de ir haciendo este entramado de trazos muy cortitos, superposición de trazos una y otra vez en varias capas, y lo que sí hice es realizar un prepintado en la sombra de un color gris neutro, puede ser gris de paint también, por ejemplo, y un color azul luego puedo sumar también para que haya variedad. Y en el color donde hay luminosidad en la toalla voy a utilizar entonces el mismo azul de Prusia muy claro, que se ve como un color turquesa, y lo voy a intercalar con trazos ocres casi blancos y también blancos puros, y también en algunos lugares podría colocar algo de los rosados de la piel. Entonces también me aseguro que este objeto tenga colores variados, porque aunque parezca que es todo blanco, de todas formas, si miramos muy bien, tiene un entramado con diferentes tonos casi imperceptibles, pero hay cambios de matices. Entonces aquí, por ejemplo, estoy sumando el azul de Prusia nuevamente, pero un poquitito más desaturado, ya tiene una mezcla con blanco. Entonces puedo trabajar nuevamente por capas, ir construyendo. Entonces pueden ver que al principio se ve mucho más el fondo del papel, pero luego a medida que voy superponiendo capas y capas y capas de este entramado, se hace como un entretejido que va a aparecer entonces el color homogéneo blanco de una toalla, me va a sugerir la textura y también las partes que están en sombras. Aunque quizás las sombras podría intensificarlas un poquito más, colocando un gris algo más oscuro, quizás un violeta, podría ser. Luego que haga las capas de color claro, me voy a dar cuenta si necesito oscurecer algo más, porque las capas, las superposiciones de trazos de color blanco, rosa pálido y también el ocre casi blanco, también las superpongo sobre las sombras para que se cree toda una unidad. Entonces si veo que se va tapando la forma, porque en este caso estos tonos sombreados sí son importantes, porque me están contando qué movimiento tiene el objeto. Entonces, cuando vaya colocando las diferentes capas de tramas, los trazos van a tener que describir, por ejemplo, donde están los pliegues, los puedo hacer curvos. Entonces, me sugieren como el volumen de una toalla que tiene ciertas arrugas o pliegues. Y luego también, bueno, el color puede ser también un gris muy neutro, porque en la fotografía, por ejemplo, el gris es bastante neutro, pero colocando estos azules me pareció que también podían quedar bien. Si no, pueden utilizar directamente gris de paint, o también hay un color que se llama gris Davi, que lo tienen algunas marcas en realidad, que es un gris completamente neutro, y entonces ese es el color que se ve en la fotografía. Pero no es necesario, simplemente con marcar la oscuridad de las sombras de estos pliegues con un color oscuro, puede ser también violeta cobalto, con eso ya sería suficiente. Lo más importante e interesante es que se diviertan haciendo todas estas capas de superposición de trazos hasta que logran la textura y logran también sugerir
el movimiento, y que es una toalla también que tiene pliegues, que tiene partes en sombras y partes en luz. Además también, por ejemplo, cuando tenemos mucha superposición de capas y ven que no están llegando al blanco puro, pueden ir limpiando la barrita constantemente con un paño de papel, porque el blanco sí toma muchísimo el color sobre el cual se está depositando. Entonces, en lugar de superponer trazos color blanco, se va mezclando con el azul y se comienza a superponer un color celeste. Entonces, si les pasa eso, pueden utilizar el fijador. Utilicen el fijador muy puntualmente en esta zona solamente, porque si no, la otra zona que ya realizaron se les puede oscurecer. Entonces, utilizan el fijador únicamente en esta parte, bien localizado, y una vez que se seca muy bien, pueden superponer los trazos de color blanco. Las barritas de color blanco hay que cuidarlas mucho, y simplemente con el roce de la mano con otros colores, cuando la colocan en el papel, sale manchado el color, agrisado, y también es muy fácil que tome el color subyacente. Entonces, para solucionar eso, porque en este caso no estoy realizando un empaste, por ejemplo, en los brillos máximos de las frutas o de los objetos que tienen brillos puntuales, se utiliza el blanco con empaste, con pequeños empastes, es decir, presionando bien la barrita contra el papel. Pero en este caso, que son trazos más sueltos y con menos presión, la forma ideal podría ser entonces colocar algo de fijador para que no se impregne la barrita de color blanco de los colores subyacentes. Y aquí, bueno, estoy colocando un color más oscuro porque veo que la sombra se me hizo de un color muy azul. Entonces voy a colocar un color más neutral y luego puedo volver nuevamente con mis capas de color bien claro. No solamente estoy colocando blanco, el blanco en realidad lo estoy dejando para el final de todo. Estoy colocando ocre casi blanco, que es muy interesante porque se ve blanco pero un poco más luminoso. El blanco es un color frío, y en cambio el ocre casi blanco es un color muy útil para todo tipo de brillos y claridad, porque tiene la luminosidad propia del ocre. Entonces eso también, en lugar de comprar tantas barritas de color blanco, compren algunas ocre de la gradación más alta que puedan conseguir, o el valor más alto, que quiere decir que es el ocre más claro de todos, el que va a estar más mezclado con más cantidad de blanco. Y también, bueno, coloqué algunos rosas casi blancos también, para que haya un poquito de variedad. Luego, en los detalles de la fotografía, con la cámara de foto que se ve mejor, van a poder observar si hay diferencia en los matices. Entonces, aquí repasando la teoría del color, de lo que se trataría al tener diferentes blancos de diferentes colores, porque son diferentes colores pero los más claros que puedan comprar, entonces están teniendo diferentes matices, porque tengo, por ejemplo, ocre, blanco, carmín de alizarina, también puede ser siena. Son diferentes colores, diferentes matices. Matiz es el nombre del color. Y tengo igual valor, porque si compro la gradación más alta, por ejemplo, en algunas marcas es el número 10, en otras es el número 5, la gradación más alta, entonces voy a tener un color casi blanco, pero es mucho más útil que el blanco puro, porque el blanco queda muy frío, es un color frío. Así que ven que el trabajo es de superposición continua, entonces si pueden ir haciendo correcciones,
Por ejemplo, aquí oscurecí todavía un poco más las líneas que marcan las sombras y coloqué un violáceo desaturado, y también del mismo color hice una línea en el borde entre este objeto y la figura femenina para crear ese borde sombreado que también hay en la fotografía, y coloqué un poquito de fijador para que luego poder intervenir con los colores más claros y que quede vibrante, con vida, porque este objeto está casi en primer plano. Y luego, bueno, la última sección, entonces, eh, hice una capa subyacente de color rojo óxido y la difuminé, manteniendo el dibujo donde estaba la oscuridad del principio, la mantuve. Y ahora lo que voy a hacer entonces es una superposición de estos trazos cortos, verticales, rápidos, en este color verde permanente, que es el mismo que utilicé arriba a la derecha cuando hicimos el fondo de la figura femenina. Y es algo intenso porque es verde permanente cercano al valor puro. Entonces hago pequeñas líneas verticales unas al lado de la otra, pero con una ligera inclinación. Entonces, además están superpuestas al objeto que está al lado, es decir, a la toalla. Están los trazos verdes están superpuestos. Eso es lo interesante de Degas también, que a veces parece como que todo está entretejido, porque los trazos los superponía con libertad, los de un objeto hacia otro. Entonces en este caso también. Y después, si miran la fotografía en detalle, la fotografía de Degas, van a ver que también, por ejemplo, la grilla que hicimos arriba a la derecha está superpuesta en muchos lugares al cuerpo de la figura femenina. Entonces eso crea como un entretejido, como una unión, como si toda la obra, todos los objetos fueran uno solo. Y algunos estudiosos de la obra de Degas eh, piensan que esto se debía a que él sufría de miopía moderada, tenía intolerancia a la luz brillante, es decir, fotofobia, y también tenía borrosidad en el campo visual. Entonces piensan que quizás por estas limitaciones él comenzó a pintar al pastel hacia el final de su carrera, y también, bueno, que superponía los trazos de un objeto sobre los demás objetos precisamente debido a estas características de su visión. Pero como sea, aunque haya sido ese el motivo, el pastel se convirtió para Degas en una técnica insustituible, inclusive reemplazando a sus obras al óleo también, porque bueno, fue todo un innovador de esta técnica, descubrió tratamientos dibujísticos increíbles que hasta ese momento no se habían realizado al pastel. Por ejemplo, si pensamos los contrastes que hay en los vestidos de las bailarinas, que por un lado son vaporosos o por otros lados también son empastados, son etéreos a la vez. Y además su capacidad inventiva fue tan grande que inventó muchísimas formas de pintar al pastel, que para recordar solo algunas, que algunas ya les mencioné, pero él mezclaba el polvo con el polvo del pigmento lo mezclaba con fijador. También lo mezclaba con gomas, con goma arábiga, por ejemplo. Lo empastaba por medio de hacer spray de agua en los pasteles, entonces producía espesas capas que podía mover con pinceles duros de cerda, por ejemplo. Creó un repertorio impresionantemente variado de trazos. También utilizó pastel y témpera juntos, wash, a la manera, por ejemplo, como utilizamos nosotros las acuarelas. Hacía como una especie de técnica mixta al hacer un dibujo casi completo al carbón, y luego intervenirlo con pastel y dejar que las dos técnicas se vean al final de la obra. También utilizó
la técnica en todos sus temas es siempre variada y muy brillante. Pintó con polvillo directo también. eh, Utilizó mucho los trazos verticales, difuminados, empastes húmedos realizados con fijador y luego encima vuelta a pintar con trazos gruesos y finos, sucesivamente superponiendo capas, enriqueciendo la textura del pastel como de muchas formas se le ocurrieron. Entonces todo esto es lo que hoy en día a los pintores modernos nos hace apreciarlo, apreciar su capacidad de invención, también su preocupación por el oficio y por siempre querer superarse constantemente a pesar de las limitaciones que tenía. Por eso pienso que es un maestro increíble, que es digno de admiración de parte de los artistas modernos y que muchos le debemos de que esta técnica del pastel sea tan increíble. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de haber podido conocer un poquito más acerca de este maestro increíble y sus técnicas sobre todo, y sus colores por supuesto, porque son vibrantes y tienen mucha vida. Y bueno, los animo a que hagan este tipo de ejercicios también con obras propias, por ejemplo con bodegones en su casa o también en el paisaje, que prueben todas estas técnicas, que puedan aprender de otros maestros, del pastel también, pero sobre todo que ejerciten la práctica constante, porque uno puede tener mucho conocimiento de teoría o de cómo son las técnicas en realidad, pero lo más importante es el tiempo que uno pasa trabajando, practicando la técnica. Esa es la mejor y más segura forma de progresar constantemente. Por eso, como les dije en otras oportunidades, lo más importante cuando uno comienza a pintar en cualquier técnica, pero especialmente en el pastel, es tener un lugar destinado a tener sus materiales, sus cajas de pasteles, un lugar donde puedan ir y sentarse todo el tiempo que tengan disponible para poder trabajar, porque esa es la manera en que no solamente van a disfrutar de su vida creativa, de su camino creativo, sin importar los resultados, porque recuerden que todo lo que trabajan los prepara para ser mejores pintores en el futuro. Entonces, por más que no logremos buenos resultados ahora, seguramente que a través de toda la práctica van a crecer como artistas y no puede pasar otra cosa que seguir mejorando constantemente si siguen trabajando y son perseverantes. Así que, y pueden experimentar tomando fotografías creativas, incluso inspirándose en la obra de los maestros también. Degas, por ejemplo, era un fanático de la fotografía, por eso sus composiciones también son tan novedosas y fue innovador en ese sentido también, al trabajar con una composición muy influido por la fotografía. Entonces, ustedes también podrían sacar fotografías de lugares que les gusten o quizás interiores dentro de los edificios. También puede ser bodegones o fragmentos de obras de grandes maestros, todo lo que los ayude a seguir pintando y a seguir progresando. Así que bueno, el estudio entonces podría quedar tranquilamente así. Podría corregir elementos de dibujo y también seguir por supuesto trabajando, completando todavía más, pero creo que para el ejercicio la idea está bastante claro. Ahora les voy a dejar algunos detalles de la obra para que puedan observar, sobre todo el tema de las tramas. Así que entonces sean trabajadores, investiguen mucho como hacía Degas, tengan curiosidad científica como lo hacía este gran maestro. Y bueno, les deseo lo mejor en su camino como artistas, en su camino pictórico y que sean felices a través de su pintura.